¿A dónde fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno o al cielo? Jesús estaba a punto de embarcarse en el viaje más increíble que asombraría a la gente durante siglos, pero la puerta de ese viaje era la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte. Desde su oración en Getsemaní, donde se confirma su fe en Dios, hasta la cruz, cuando Jesús dijo, «Consumado es». En la cruz, inclinó la cabeza y entregó su espíritu antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció encima de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otra parte, su espíritu estaba en otra parte. ¿A dónde se fue tu espíritu? ¿Fuiste al infierno o fuiste al cielo? Existe cierta disputa sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Otro pasaje frecuentemente mencionado es 1 Pedro 3, 18, 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más intrigantes y desconcertantes del Nuevo Testamento. Jesús es el epítome de lo que significa sufrir por el bien, con la intención de acercarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él que es justo, soportó el sufrimiento por todos los que somos injustos. El propósito de todo esto era acercarnos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Fue ejecutado en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en un tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la edificación de el arca, en la que pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por el agua. Esto corresponde al bautismo, que ahora también nos salva, no siendo la eliminación de las inmundicias de la carne, sino la respuesta de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aunque Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo pudo resucitarlo de entre los muertos mediante el sufrimiento divino. Jesús predicó a los espíritus encarcelados con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de la muerte de Jesús, pero antes de que resucitara de entre los muertos. ¿Jesús realmente predicó a los espíritus en el Hades? Sí, es eso mismo. Hades es considerado el reino de los muertos, y supuestamente Jesús fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la máxima autoridad y poder en este mundo? No importa cuál sea su respuesta. La Biblia tiene una respuesta clara a esta pregunta. Afirma que incluso aquellos que están bajo tierra, en las profundidades de la tierra, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos que Jesús tiene sobre todas las cosas. Es un pensamiento humillante, pero también nos da esperanza y consuelo, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso que está en control de todo. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Contemplar la totalidad absoluta de la creación, reconociendo la incomparable superioridad de Jesucristo. Hablamos de los que están debajo de la tierra. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los difuntos que descansan en el corazón de la tierra puedan ser despertados a la vida nuevamente por el gran poder de Cristo. Parece una escena sacada directamente de una cautivadora novela romántica. No, cada rodilla debe doblarse, cada lengua debe confesar. La combinación de confesión en lenguas y rodillas dobladas da evidencia de que la idea es la sumisión completa a Jesús, tanto en palabra como en obra, y que se requiere de todos. Imagine una escena en la que personas de todos los ámbitos de la vida se reúnen, confesando sus lenguas y doblando sus rodillas en completa sumisión a Jesús. Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada
y una fe inquebrantable. Todos estamos obligados a entregarnos completamente a Él, no solo en palabras, sino también en acciones. Esta idea de entrega total a Jesús es a la vez humillante y fortalecedora, y es algo que puede inspirarnos a vivir vidas más significativas. Debido a la totalidad de este reconocimiento de la divinidad de Jesús, innumerables personas imaginan que esto ocurrirá formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo y el infierno se verán obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en la prisión, están claramente identificadas. ¿Quiénes eran? Los que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? En los tiempos de Noé. Diferentes interpretaciones. Bueno, la mayor parte de Primera de Pedro es fácil de entender, excepto por un problema. Estos versículos tienen al menos 314 interpretaciones diferentes, ya que las Escrituras afirman que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, en el cual fue y predicó a los que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. Unos versículos más adelante, Pedro dice: por esto fue predicado el Evangelio también a los muertos para que, aunque sean juzgados en la carne, vivan según Dios en el Espíritu. 1 Pedro 4:6. A pesar de que todas las demás escrituras indican que es imposible, algunos han usado erróneamente este texto para apoyar la enseñanza de mayores posibilidades de redención en el más allá. La muerte sella nuestro destino. La muerte marca el comienzo de un inmenso abismo. Pero aquí, aparentemente, Jesús predicó a los que habían muerto. ¿Cómo se puede entender esto? Del texto se desprende que Jesús se comunicaba activamente con los demás y permaneció consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Las personas con las que se comunicaba también eran plenamente conscientes y participaban en la comunicación con Él. Es interesante notar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió en sábado, durante la Semana Santa, ya que los servicios generalmente terminan el viernes y se reanudan el domingo. Por lo tanto, nunca se sabe qué estaba haciendo Jesús el sábado. Es una creencia común que Jesús estuvo inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, como su cuerpo permaneció en la tumba. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de su muerte física, su espíritu todavía estaba muy vivo. Después de su muerte, fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginarme a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús el primer domingo de Pascua y preguntándole dónde había estado en la tierra. En respuesta, Jesús dice: en verdad, yo no estaba en la tierra, estaba en el Hades, que es el mundo de los muertos. ¿Qué diablos estabas haciendo allí? Jesús le dice a Pedro que estaba predicando a los que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las tres fases: ser espíritu encarnado, morir en la cruz y confiar su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo ser colocado en la tumba. Continuó existiendo en forma espiritual y predicó al pueblo desobediente que pereció en el diluvio de Noé. En la mañana del domingo de Pascua, su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Hay quienes creen que su mensaje era solo para la generación de Noé. Algunas personas sostienen la opinión de que la segunda oportunidad, después del gran diluvio, se concedió a una sola generación, y no hay ninguna indicación en la Biblia de que cualquier otra generación recibiría esa oportunidad. Esta generación podría acusar a Dios de ser injusto e injusto. Podrían decir: nos eliminaste y luego prometiste no volver a hacerlo nunca más. La segunda interpretación es que son espíritus demoníacos. Dentro del contexto de esta visión,
Los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que estos espíritus estuvieran encarcelados porque estuvieron involucrados en pecados graves antes del diluvio que ocurrió durante el tiempo de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si estos en verdad eran ángeles caídos, no pudo haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. 3 días después, su cuerpo y su espíritu resucitaron, manifestando el triunfo final sobre la muerte y el pecado. En cuanto a lo que predicó Jesús, no lo sabemos con precisión. Presumiblemente era una forma de proclamar el mensaje de Dios. No se nos dice cuál era este mensaje. Tampoco se explica por qué solo se menciona a los desobedientes en los días de Noé. No tenemos una regla definitiva para estas cuestiones. Podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una doctrina establecida. Después de su muerte, su espíritu y su cuerpo se reunieron y resucitó de entre los muertos, regresando a la tierra. La muerte no pudo contenerlo. La resurrección de Jesucristo marca el primer evento en la historia de la humanidad, en el que alguien resucitó de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos de los que son resucitados luego sucumben nuevamente a la muerte. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4 nos dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, así también nosotros caminemos habitualmente en nueva vida, abandonando nuestros viejos caminos. Juan 2:8 dice que Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección fue obra del Dios triuno. Juan 2:18-22 relata un diálogo en el que Jesús predice su propia resurrección. Después de su muerte, los discípulos recordaron sus palabras, creyeron y confiaron en ellas. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico y espiritual pueden ser confusos, sin embargo. Está claro que algo sucedió en el mundo físico cuando Jesús murió y resucitó. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron y aparecieron en la ciudad santa después de la resurrección de Jesús. Este evento sirve como un poderoso testimonio de la obra completa de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término pueblo santo denota individuos piadosos de la era del Antiguo Testamento. Estos acontecimientos demuestran que a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condena, Israel todavía tiene un lugar importante en los planes de Dios. En las profecías de Ezequiel se anunciaba que el Señor Supremo resucitaría a los que habían muerto en el valle, donde hasta sus huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel 37, 11, 14 relata la visión del valle de los huesos secos, donde Dios promete devolverle la vida a los huesos y restaurar al pueblo de Israel. Esto simboliza la promesa de restauración y renovación espiritual para el pueblo de Dios. Así, la resurrección de Jesús no solo garantizó la vida eterna a quienes creen en Él, sino que también apunta a la restauración y renovación final de toda la creación. Es un acontecimiento central en la fe cristiana que trae esperanza y la promesa de redención a todos los que se vuelven a Cristo. He aquí, yo abriré vuestras tumbas y os sacaré de vuestras tumbas, pueblo mío, y os haré volver a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestras tumbas y os saque de ellas, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ti, y vivirás, y os pondré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y he cumplido, dice el Señor. Mateo deja este evento sin adornos porque su significado es claro. Derek Tidball enumera la resurrección de estos santos como un preludio a la resurrección que todos los creyentes pueden esperar mediante la muerte de Jesús. Ha llegado un nuevo día,
un día en el que la muerte ha sido vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna se ha hecho posible. Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría hacer sobre estos acontecimientos milagrosos, pero al relatarlos presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? La respuesta a esto la encontramos después de la resurrección. Jesús dijo a sus discípulos que no quería que todo esto les turbara el corazón, aunque legítimamente les disgustara. Juan 14, 1, 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El pensamiento parece ser, me voy y no me podéis ver. Pero no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el mismo sentido, aquí hay otra afirmación importante de igualdad con Dios. Juan 14, 2, 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, os prepararé lugar. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y tomaré para mí, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino a donde voy. La casa del Padre se refiere al cielo, donde hay muchas moradas, lo suficientemente grandes como para albergar a todos los redimidos. Si no fuera así, el Señor les habría advertido, no les habría hecho construir sobre falsas esperanzas. Juan 14, 5, 6. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, pero para mí. Él iba al cielo, y ellos conocían el camino al cielo, porque Él se lo dijo muchas veces. Al parecer, Tomás no entendió el significado de las palabras del Señor. Al igual que Pedro, pudo haber pensado en un viaje a algún lugar de la tierra. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús habló con total confianza del cielo, aquí referido como la casa de su Padre. Además de conocer la vida más allá de esta tierra, Jesús les dijo a sus discípulos que en el cielo habría lugar para todos, muchas moradas. Moradas se traducen mejor como moradas. A la luz del griego antiguo, el sustantivo gemido conectado al verbo meno quedarse o permanecer significa un lugar para quedarse. A la luz de la naturaleza de Dios, se traduce mejor como morada. Dios nos proporcionará un hogar magnífico. En el cielo habrá muchas viviendas de este tipo. Jesús pudo ver lo que los discípulos nunca pudieron ver. Tal vez incluso sonrió cuando dijo muchas mansiones, muchas por cierto. Te prepararé un lugar. El amor prepara una bienvenida. Los futuros padres preparan con amor la habitación del bebé. Con amor, el anfitrión prepara para sus invitados. Jesús sigue adelante y hace preparativos para su pueblo porque los ama y está seguro de que vendrán. Voy a hablar de la propia planificación e iniciativa de Jesús. Él no fue llevado a la cruz. Él fue allí. Pensaron que su muerte fue una calamidad imprevista. Cristo les enseñó que era el camino de su propia planificación. Volveré para darte la bienvenida a mí mismo. Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, prometió que regresaría con sus discípulos. Esto no fue solo en el sentido de su pronta resurrección o la venida del Espíritu Santo. Jesús también tenía en mente la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. No deberían pensar que Él dejó de existir cuando no pudieron verlo. Solo fue a otro lugar de estancia para preparar su venida, y además regresaría para recibirlos. ¿Dónde estoy, papá? Para que donde yo estoy, tú también estés. Todo el enfoque del cielo debe estar unido con Jesús. El cielo es cielo no por las calles de oro, las puertas de perlas o incluso la presencia de ángeles. El cielo es el cielo porque Jesús está allí. Nos consuela saber que así como Él prepara un lugar para nosotros, Jesús también nos prepara para ese lugar. Este hermoso versículo deja en claro que el Señor Jesucristo es Él mismo el camino al cielo. Él no solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepta a esta persona como tuya y tendrás la salvación.
El cristianismo es Cristo el Señor. Jesús no es solo uno entre muchos. Él es el único camino. Nadie viene al Padre excepto a través de Él. Cristo es el único camino a Dios, no los 10 mandamientos, la regla de oro, las ordenanzas o la membresía de la iglesia. Entonces, el Señor es la verdad. Él no es simplemente alguien que enseña la verdad. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Los que tienen a Cristo tienen la verdad, que no se encuentra en ningún otro lugar. Cristo Jesús es vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Quienes lo reciben tienen vida eterna, porque Él es vida. Leemos: Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. El hecho de que Tomás explique su confusión de manera tan clara y honesta es algo que debemos apreciar. Pensábamos que Jesús simplemente iba a otro lugar, como si fuera otra ciudad. El cielo es un hogar maravilloso al que vamos, el lugar del Padre. Jesús dijo: os prepararé un lugar, nuestra casa. Cuando vamos a la casa de Dios, estamos en casa y Jesús está preparando nuestro hogar eterno. El Señor volverá nuevamente al aire cuando los que han muerto en la fe resucitarán. 1 Tesalonicenses 4:13-18. No queremos, hermanos, que desinforméis sobre los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios, por medio de Jesús, traerá consigo a los que durmieron. Por eso os decimos esto en palabra del Señor: nosotros, los que estamos vivos para la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Jesús planeó que el Espíritu Santo terminara la obra que había comenzado. Las Escrituras demuestran que la ascensión de Jesús fue un regreso literal y corporal al cielo. A medida que se elevaba lentamente de la tierra, fue recibido en una nube, mientras sus discípulos y otros observadores, asombrados, observaban con asombro mientras ascendía. Entonces aparecieron 2 ángeles y prometieron el regreso de Cristo de la misma manera que lo habían visto partir. Hechos 1:1. Esto marcó el fin de las limitaciones humanas que tuvo Jesús durante su ministerio terrenal. Algunos de los atributos que él poseía como Dios fueron suspendidos temporalmente, pero ahora la suspensión terminó y su gloria celestial ha regresado, algo que se vislumbró en la transfiguración. El lugar de Jesús está a la diestra de Dios, el lugar del honor divino. Otros pasajes que indican la presencia de Jesús en el cielo son Lucas 22:69, cuando momentos antes de morir, Esteban tuvo una visión y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Según la Biblia, Jesús reside actualmente en un lugar real conocido como el cielo, un reino de gloria, hogar de Dios, los ángeles de Dios y todos los hijos redimidos de Dios. 2 hombres que vieron a Jesús después de que fue al cielo, según la palabra de Dios, afirman que Jesús está a la diestra de Dios Padre ahora mismo. El apóstol Pablo se preguntó qué haría si se encontrara con Jesús cara a cara. Probablemente imaginó que sería un día hermoso, pero también uno de los más desafiantes de su vida. Antes de su conversión, Saulo era un fariseo de fariseos que perseguía intensamente a los seguidores de Jesús. Su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde tuvo una visión de Jesús resucitado. Saulo de Tarso tenía probablemente unos 30 años cuando vio el crecimiento de la fe cristiana, conocida como el Camino, y la consideró una amenaza para su propia religión. Así, con energía ilimitada, comenzó a destruir esta perniciosa secta. Mientras viajaba, aconteció que se acercaba a Damasco,
y de repente una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien vosotros perseguís. Pero levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con él quedaron asombrados. Habían oído un sonido del cielo, pero no las palabras articuladas que había oído Saúl. No habían visto al Señor, solo a Saúl. Lo había visto y estaba llamado al apostolado. En ese momento, el ferviente fariseo era conducido de la mano a Damasco, donde estuvo ciego durante 3 días. Durante este tiempo, no comió ni bebió nada. Otro hombre que fue testigo de Jesús en el cielo es el apóstol Juan. Vemos esto en el libro del Apocalipsis. El título de este libro, Apocalipsis, deriva del evento principal que describe, que es la manifestación de Jesucristo a las personas que vivirán en la tierra en los últimos días. El Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador. Juan debería documentar las cosas que había visto. Juan ve a un Jesús poderoso que no se parece a ningún hombre típico. Sin embargo, antes de que Juan contemple a Jesús, primero escucha su voz. Apocalipsis 1, 10, 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último, y todo lo que veas, escríbelo en un libro, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y a Sardis, y Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver quién me hablaba. Y cuando me volví, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, Juan vio a alguien parecido a un hijo de hombre, vestido con un manto que le llegaba hasta los pies, y alrededor del pecho con un cinturón de oro. Este era él. Juan había visto al Hijo del Hombre, a Jesucristo, el honrado. Según Juan, la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y llamativa como una trompeta. La voz poderosa es la del Alfa y la Omega, el primero y el último, que están al principio y al final de todo. Debido a que Jesús se identificó con estos nombres, sabemos que fue la fuerte voz de Jesús. El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahweh, Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega tienen la misma idea de primero y último. Este es uno de los lugares del Nuevo Testamento donde Jesús claramente afirmó ser Dios. Solo podemos imaginar lo que pasó por la mente de John cuando se dio la vuelta. El sonido de la voz que escuchó probablemente no coincidía perfectamente con la forma en que recordaba la voz de Jesús. Juan lo describió como un sonido como de trompeta, Apocalipsis 1:10. Pero supo que era Jesús, porque la voz se describió a sí mismo como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarlo cara a cara después de todos estos años. El título de Jesús como un hijo de hombre recuerda la figura que reinaría como agente de Dios. Jesús también tenía un rostro que brillaba como el sol. Los textos griegos a veces representan a la deidad brillando como el sol o el relámpago. Los textos judíos hicieron lo mismo con los ángeles y otros, pero también con Dios. En Apocalipsis 10:1, Juan continúa describiendo a otro ángel que tenía un rostro como el sol. Luego, Juan continúa en Apocalipsis 1:16, 17. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando brilla con su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aunque fue un apóstol que conoció a Jesús mientras estaba en la tierra, Juan quedó asombrado después de ver esta increíble vista. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan se dio cuenta del poder divino y la majestad a la que Jesús renunció mientras vivía en la tierra.
En Apocalipsis 1:8, Jesús consuela a Juan tocándolo con compasión. Quizás el toque de Jesús fue más familiar que su apariencia. Entonces Jesús dijo a Juan: «No tengas miedo». Juan no tenía motivos para temer, porque estaba en presencia de Jesús, quien claramente se identificaba con Juan con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, Señor de la eternidad pasada y futura. Jesús es quien vivió, murió y está vivo por los siglos de los siglos. Tiene credenciales de resurrección y vive para no morir nunca más. La victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de entre los muertos solo para morir de nuevo. Jesús es el único que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive y quién muere, pero obviamente están equivocados, porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Quién ahora tiene las llaves de la muerte? Y el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el viviente, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:8. Es Jesús quien le dice esto a Juan. Esta conversación es esencial, ya que es el último encuentro personal con Jesús registrado en la Biblia. Al poseer las llaves de la muerte, el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio tiempo, cuando entregó su espíritu. La noticia de que Jesús ya estaba muerto sorprendió a Pilatos. Al tener autoridad sobre la muerte, Jesús pudo resucitar de entre los muertos después de entregar su espíritu. Además, tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que puedan estar con Él para siempre. Piensa en darle a alguien la llave de la ciudad. Esta llave es a veces una gran llave de dibujos animados que no cabe en ninguna cerradura, pero simboliza el honor. Quienes reciben las llaves de la ciudad son bienvenidos y honrados dentro de esa ciudad. En la Biblia a menudo se hace referencia a las llaves como símbolos de autoridad y control. Cualquier persona que tenga una llave maestra de un edificio tiene autoridad para ingresar a cualquier habitación y abrir cualquier puerta del edificio. En la vida cotidiana, la llave es un símbolo de propiedad real y poder. Cuando el inquilino devuelve la llave al propietario, éste recupera el control y posesión de la casa. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo supremo. La palabra Hades significa morada de los espíritus. Lucas 16:26 dice: «Y además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pueden pasar a aquí». Es la llave de Cristo que aprisionó a los espíritus perdidos. Cristo venció la muerte porque no tenía pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, provocada por el pecado, fue expresada claramente. Cristo venció la muerte y las consecuencias para nosotros son eternas. Es la victoria de Cristo sobre la muerte lo que subyace a las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección no hay Evangelio y de hecho no hay esperanza para nosotros. 1 Corintios 15:1-17 dice: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía permanecéis en vuestros pecados, y los que durmieron en Cristo están perdidos». Otros siervos del pueblo de Dios abrigaban la esperanza de que el Señor algún día aboliría la muerte. Oseas 13:14 dice: «De la mano del poder del infierno los redimiré, y de la muerte los libraré. ¿Dónde, oh muerte, están tus plagas? ¿Dónde, oh infierno, está tu corrupción? Se esconde de ti el consuelo, mis ojos, debido a su falta de arrepentimiento». Isaías 25:8 dice: «Él quitará la muerte para siempre, y Jehová Dios enjugará las lágrimas del rostro de todo su pueblo, y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra. Porque el Señor así lo dijo». La muerte era el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros. Los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo venció la muerte
y los creyentes se mantienen firmes en las palabras de Jesús. Es imperativo que no olvidemos que es el Padre quien concedió a Jesucristo el derecho de ocupar esta exaltada posición de autoridad y dignidad como recompensa por lo que hizo. Vea lo que recibió a cambio de la humillación que sufrió a manos de los hombres. Era siervo de siervos, pero ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Se inclinó más bajo que el más bajo y se elevó más que el más alto. Llevó la corona de espinas, pero ahora lleva la corona del cielo. Fue siervo de siervos, pero ahora es Señor de señores y Rey de reyes. Adorémoslo. Y que nuestros corazones, al reflexionar sobre estas sencillas pero preciosas verdades, vengan y pongan sus tesoros a sus pies, y podamos entronizarlo como Señor de todo. La verdad es que la gente teme a una cosa por encima de todo, y es a la muerte. Esto se debe a que para el mundo, la muerte es una desconocida. Las personas no salvas sienten miedo cuando consideran lo que está por venir. ¿Tendré que responder por lo que hice? ¿Arderé en el infierno para siempre? ¿O alcanzaré un estado de bienaventuranza eterna? Y no nos equivoquemos, el infierno es real, lo admita la mayoría de la gente o no. La muerte cambia la vida de las personas. Una vez que nuestras vidas en la tierra terminen, los cristianos marcharemos en una marcha victoriosa siguiendo a Cristo. No hay razón para tener miedo por parte de cualquiera que crea en Cristo. Esto debería hacernos decir, adoremos a aquel que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entremos en su presencia con acción de gracias y alegrémonos en él con cánticos. Por lo tanto, entreguemos nuestra adoración al Señor Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte y tiene las llaves del infierno y de la muerte. Que podamos acercarnos a su presencia con gratitud y regocijarnos en él con cánticos, porque en él encontramos la esperanza eterna, la victoria sobre el pecado y la promesa de la vida eterna. Que confiemos en sus palabras y vivamos en su luz, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén.